Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. ¿Cómo te va, Jorge González Durán? Pues, ¿Has ido a muchas posadas? fíjate ¿Tienes que muchas programadas? ¿Qué? programadas sí, ¿Sí? pero he ido a pocas. No soy muy afecto a las posadas, a pedir posada. ¿No? ¿En No, ningún a dar lugar? a dar posada sí, sí, eso sí. ¿A quiénes les das posada? ¿A las muchachas o a los jóvenes o a los cuates o a los borrachitos? Pues a mis amigas que lo necesitan, que lo requieran. ¿Sí? Sí, claro. Hay que dar posada. Siempre creo que es una característica de nosotros los mexicanos, el tener siempre las puertas abiertas. Ha de ser. Zuleika, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo buenas noches, son Perdón, días. buenos días. Mira No, cómo es que está todavía enfermita. Se quedó en la noche, Zule. Sí, me quedé en la noche. No, ¿Y vale. tú Muy bien, has gracias. ido a muchas posadas? No, ninguna. ¿Por qué? Pues yo no sé si las tradiciones se están perdiendo, pero de hecho ya tiene mucho tiempo que esto de las posadas, al menos donde yo vivo, pues como que no se da, ya no se da como antes. Incluso ya tampoco se da aquello de la rama. Yo no sé si todavía pasarán por su casa los niños con la rama a cantar, pero pues no, Ya tampoco, ¿verdad? tampoco. ¿Cómo iba la tonadita esta de la rama? En la puerta me quito el sombrero porque en esta casa vive un caballero. Así es, Ah, ya no hay sí. caballeros. No, es que ya no hay caballeros. Tampoco. Y sombreros, pues nomás los tuyos, porque yo tampoco veo gente con sombrero. ¿Y a ti te invitan? A mí me invitan. ¿Sí? Y, Pero tú no puedes ir porque estás de luto, se te murió tu duquesa, también la reina Fabiola. Pero les dejó la lana a los indigentes, ve por tu parte. ¿No te me anotaría ya? no seas mala. Oye, pues además, yo te iba a agradecer porque he visto que llevas una blusa muy bonita, además, pero vamos, esa es una blusa de medio luto en España, ¿no? Con ese color, No ¿no? me digas. Sí, he dicho, bueno, igual será por el tema de la duquesa de Alba, ¿no? ¿Tú pensaste eso? No, hombre. No, Pues no, ni idea tenía yo de que esto era de medio luto. sí. Fíjate, ¿tú sí sabías eso? No, lo ignoraba. Tenemos un No, color la similar, tuya ¿no? es como De luto y medio. No, como de mesa de restaurante vende pancita los domingos y... Para jugar dominó. Sí. No, nunca se no. juega dominó Sí, encima de ¿verdad? la tela. No. Y hablaste de tradiciones, Zuleika. ¿Cuántas de verdad habremos perdido? La piñata, ¿verdad? La piñata, justamente hace unos días en nuestro noticiero pasábamos un reportaje sobre el significado de las piñatas en las posadas, ¿no? Aquello de La los de 7 7 picos y que son los pecados capitales, pero la verdad es que mucha gente lo desconoce, no lo sabe, solamente es hacer la posada por la fiesta, ¿no? Por el convivio, pero realmente la posada con el canto y el significado que representa ya no hay. Bueno, era la posada, era pedir posada Pedir con toda la posada. letanía, la velita prendida y después el En la entre puerta. santos peregrinos, ¿no? Claro. Y luego la piñata. Yo creo que la situación económica sin duda ha influido, ¿eh? Claro, las pastorelas también para estas Las fechas, pastorelas. Las pastorelas. Bueno, aquí Sí. hay algunas que se van a escenificar seguramente por los grupos religiosos que hay ahí de la Iglesia Católica. Sí. Y van ahí, lo hacían en la playa, creo, lo hacen en el Mirador una. Bueno, Algo esa así, es, ¿no? la que se hace en el Mirador es la crucifixión, eso cada año, es para Semana Santa, y en las iglesias, en la catedral se realiza la pastorela, en La diferentes pastorela. iglesias. Ah, qué bueno, Pero es una bonita tradición. a mí me eso. tocó en alguna ocasión, fíjate que Fidel Herrera, siendo gobernador, me invitó a una gira y luego me dice, oye, vamos a tal colegio que van a hacer la pastorela. Entonces, en ese colegio se juntaban varios grupos de distintas escuelas para participar en diferentes momentos en la pastorela. Y bueno, obviamente muy colorido, todo lo que tú quieras, pero pues ya hacía mucho frío.
está aquello larguísimo, las pastorelas son muy largas, Como ¿eh? no, son muy largas, Son cuentan toda una horas, historia, no sí, hombre, cómo qué no. barbaridad. Le decía, oye Fidel, si ya nos conocemos la historia, ya vámonos, ¿no? Yo ya tengo hambre. No, 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 espérate al final. Y, oye, pues ya sabes cuál es el final. No, no, no. Pero es que en Veracruz, pues las escuelas de música, la escuela de música, todo esto, la carrera universitaria que existe ahí, incluso para baile y para todo, pues los hace tener un brillo especial en todos sus espectáculos. Sí. Y aquí ¿No? en algunos colegios todavía se hacen pastorelas. Hay un Sí. colegio muy conocido, ¿no? En La Salle, todavía hace las famosas pastorelas y las hace como deben de ser, o sea, esas larguísimas que te cuentan toda la historia. Y sí, algunos colegios, no todos, pero sí se realizan todavía. A mí siempre, participé en dos, siempre me dan el papel de diablo, no sé por qué. O sea, Bueno, es que antes te daban el de niño, pero luego ya creciste y no sabían cómo maquillarte. Seguramente ha de haber sido eso, ¿no? Porque pues imagínate un niño Dios así gordito, gordito. Te has de haber visto bien de niño Sí, yo Dios, creo que ¿no? sí. ¿Eh? Y manota sobre la que te cargaba seguramente también, y llegó un momento en el que este ya no es niño, enano tal por cual. Hay una cosa que es realmente, a mi juicio, ejemplifica esta pérdida de tradiciones que nos conduce a no sé qué, porque no adquirimos otra. Ya casi nadie dice, ni en los centros comerciales, ni en las familias, te dice Feliz Navidad, próspero año nuevo. Una frase hecha, está bien. Dicen felices fiestas, ¿no? ¿Qué es eso de felices fiestas? ¿De qué? Bueno, yo creo que ¿No? viene de toda esta información que ha surgido sobre la fecha de nacimiento de Jesús. Señalan que no fue el 24 de diciembre, sino que de acuerdo a la posición astrológica, tal y tal, es otra la fecha. Y fundamentalmente los evangelistas, las iglesias protestantes, en fin, se han dado a esta tarea, en la que al final dicen, bueno, aquí lo importante es recordar cuál fue la misión, el mensaje de paz con este nacimiento, qué tal y tal. Pero mientras, pues ya le dieron el azotón, porque pues yo vine a descubrir esto hace 2 años. Fíjate cuántos Fíjate. años tenía, ¿no? Y bueno, En los países protestantes, entonces, en tu- no están estos mensajes de Yo Feliz creo que por eso Navidad ni nada. ponen ¿Cómo su se dice? árbol. Papá Noel. y- ¿Cómo se dice en inglés? Felices fiestas. Merry Christmas. Sí, y por eso está Santa Claus, y por eso está el árbol de Navidad, para venir a sustituir las fiestas decembrinas que eran Exacto, es tradicionalmente. el árbol de Navidad y el de Santa Claus. Ya los nacimientos. También. Había un nacimiento que los periodistas lo esperaban con mucha expectación, porque en la casa de Carlos Pellicer cada año organizaba un nacimiento fabuloso. Entonces, ya durante mucho tiempo, poco, y él invitaba a sus amigos y se corrió la voz, y ya después ya los periódicos envían cuando menos a sus fotógrafos, a sus reporteros especializados para sacar esos nacimientos tan maravillosos que él hacía. Cada año era distinto, le agregaba, le quitaba, en fin, ¿no? Ya no se hacen nacimientos. Bueno, en las casas tampoco. en Los Pinos se ponían enormes nacimientos y se invitaba a las escuelas y los llevaban y todo eso para que viesen, para que los visitaran, ¿sí? Pero ya no. No, ya no, lo que sí tiene mucha razón Jorge, y digo porque lo veo también, es que la gente se evoca más por el árbol de Navidad y el Santa Claus. Ya todo el significado, realmente lo que representa la Navidad, pues ya Pero no. también los curas tuvieron la culpa, porque empezaron a decir que, pues, que quién sabe si había burritos en esa época. Entonces, que eso sí. de andar poniendo los burritos Y los que animalitos y los las vaquitas. animalitos y qué tal y tal, pues que quién sabe si había, quién sabe si habían llegado, a lo mejor no había nada de eso. Entonces, bueno, si en uno causa un determinado impacto, pues las generaciones que se van formando dicen, ay, bueno, pues, ¿y qué es eso? No, pon el arbolito. Sí, Pues sí. hizo mal, no sé si fue el papa anterior el decir eso de los burros o burritos. Sí, fue el papa anterior, fue El papa Ratzinger. anterior, Ratzinger, porque la gente pone lo que su imaginación le dicta,
ponen los animales de cada región, los regionales, que no necesariamente Claro. los que existieron en Belén. Sí, en esa además yo creo época. que además que el nacimiento era curioso porque, o sea, aunque teníamos las mismas figuras, todos los años el nacimiento era completamente diferente, ¿no? Es decir, decía, porque desde el papel albal que se utiliza, el papel ese de, pues para... Recortar. Sí, sí, pues para igual pues envolver bocadillos o tal, pues al final ese era el agua, ¿no? del río. Pues o sea, y entonces que cada año el nacimiento cambiaba completamente, es decir, porque, bueno, pues igual alguien decía, bueno, pues ¿por qué no le ponemos al burrito allá que esté más lejos de la posada, ¿no? Porque igual al final dice, pues igual olía mal que estuviese allá el burrito y el buey, ¿no? Y yo creo que esas tradiciones, por ejemplo, afortunadamente, por ejemplo, en España o en el País Vasco, se están manteniendo, o sea, se mantienen. Es decir, ¿por qué? Porque para nosotros, por ejemplo, la Navidad allá en el País Vasco y en España, por ejemplo, es una fiesta entrañablemente familiar. Como otras fiestas a lo largo del año ya se utilizan pues para irte de vacaciones, pues para tener unos días así libre y para viajar, pues en alguna medida en España, por ejemplo, el día 24 y el 25 son como días sagrados familiares. Es decir, ese día, por ejemplo, es casi una obligación ir a casa de la madre, o sea, de los padres, ¿no? Es decir, aunque tú vivas a 300 kilómetros, uno viva en... Ahí se concentra. Sí, ahí se concentra y es un día así como decir que es el único día del año que todo el mundo está obligado, no sé si me explico, a estar, porque es el día de la familia, o sea, es el día muy familiar y entrañable, ¿no? Y ya después incluso, pues la gente pues se alarga, porque yo creo más que incluso allá, pues cuando empiezas sobre todo las amas de casa, las madres, las tías, pues empiezan a hacer comida y entonces al final estás comiendo hasta el día 7 de enero prácticamente. Muchas veces estás comiendo pues todas las historias, ¿no? Todas las cosas que sobran. Lo tradicional, que también va cambiando de acuerdo a los lugares. Sí. Por ejemplo, acá es el bacalao, los romeros, en el Distrito Los Federal. Pavo. Sí, Bueno, el pavo relleno. El pavo no tanto. Aquí en la región sí. Aquí Sí. Allá, pavo, bueno. pavo relleno le dicen porque lleva la carne molida. Todo Sí, eso. claro. También hacen pavo, pero la mayoría no lo come. Come más la ensalada de betabel, la ensalada de manzana, Qué rica la ensalada de betabel que lleva cañas, cacahuates, el betabel, ¿no? El ponche, El famoso ponche. los tejocotes en almíbar. Eso sí, así es es. muy típico, ¿no? Sí, como... Los romeros que a muchísima gente no les gusta porque dicen, bueno, ¿y esa hierba si no sabe a nada? No, pues no es la hierba, es el romero más los camarones, más los nopales, el mole, Bueno, la yo me torta de incluyo como una de camarón. las personas que no les gustan los romeros. ¿No te gustan ¿No te los gustan? romeros? No. Así de lejitos. De lejecitos, no, hombre, son deliciosos. Y en torta y recalentados más. Bueno, el sabor del mole, pues obviamente prevalece por encima del sabor de lo demás. Entonces, el mole con el camarón seco y la papa te da un sabor que elimina prácticamente el sabor del romero. Si tú me preguntas a mí a qué sabe el romero, la verdad no lo sé, porque siempre los he comido con mole. Y eso hace que... Y le Es cambia el más, sabor. te comes el pollo con el mole y no me digas que te sabe a pollo, te sabe a mole. Sí, claro. Sí, porque el mole es el sabor fuerte. Claro, es el sabor que Predominante, predomina. claro. Y luego, en el caso del bacalao, bueno, ustedes lo comen en rodaja, me imagino. Sí, allá no, igual. no desmenuzado. No, también así, igual como dices aquí, como desmenuzado, eso se llama, porque hay como 3 tipos de preparar el bacalao. Uno es a la vizcaína. vizcaína, que es prácticamente con tomate, con ají, con pimiento rojo. Después otro que es al pilpil, que es con aceite de oliva y hay que mover el bacalao, ¿no? En la cazuela, pues para que Todo el salga tiempo tal. hay que moverlo. Efectivamente. Aunque Y después sea- hay otra modalidad que es muy parecida a la que hacéis vosotros, el bacalao, que se llama ajo arriero, que es de la zona de Navarra, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ese es un plato pues casi Sí, que obligatorio. me parece, sí, que me parece que es el bacalao de los fregados, porque dicen que es todo lo que sobraba, Efectivamente. que lo desmenuzaban y entonces para enriquecerlo es que lleva los chiles güeros y las aceitunas y las almendras, ¿no? Entonces, porque el bacalao en sí era buen bacalao, pero eran las sobras. ¿No? Claro. Sí, porque luego... Es como el sí. chop suey de los chinos, que es todo lo que sobra ahora. Todo el resto, sí. Y ¿Verdad? tan rico que Oiga, está. ¿y usted cocina los romeritos? ¿Quién, yo? Fíjate que nunca he hecho una cena de Navidad. ¿No? ¿No?
Porque digo, tanto que habla de los romeritos y lo que lleva, digo, yo pensé que a lo bueno, mejor sí, ella los porque- cocina, Y ¿verdad? del bacalao. Cuando te toca poquinar para que lo hagas, pues a veces pides cuentas, ¿no? Entonces ahí te enteras de lo que lleva. No, lo que sucede es que a mí me tocaba siempre en estas reuniones en donde pues todos íbamos a la casa de mi abuela, sus hijos y todos los nietos. Entonces se distribuían los platillos. Tengo la hermana de mi madre que hace los mejores romeritos del mundo. Otra llevaba el bacalao, otra llevaba espagueti para los niños, en fin. Y a mí siempre me tocó la pierna. Más que el pavo, se usa pierna. mucho la pierna. Pierna de Entonces, sí, la pierna de cerdo enchilada y la llevas a la panadería, ahí a que se, Al horno. a que se cueza, sí. Entonces, pues obviamente en este trabajo nunca vas a hacer una pierna, ¿verdad? No tienes tiempo. Y pues la mandaba a hacer. Entonces nunca pude. Mis hijas crecieron y entonces decidieron que ellas hacían la cena. Bueno, pues adelante. Nunca he hecho una cena de Navidad. Nunca. Ni he enchilado una pierna. Bueno, de esas no. Otras sí. Vámonos al corte. Ahora volvemos. Estado de los estados. La Navidad fue en un principio motivo de devoción. Ahora es una aspiración y para los que no pueden cumplirla en estos tiempos, la mayoría, se convierte en depresión. La gente aquí en China, porque desde hace varios años los chinos adoptaron también este festejo, aspiran a tener lo que por todos los medios el mercado nos oferta para una feliz Navidad. Una oferta que por la crisis económica no tiene este año tanta demanda, aunque la aspiración de los consumidores siga siendo la misma. Tener, por ejemplo, el mayor número de luces en las fachadas de sus casas, aunque más que imposible, sea un suicidio económico ahora con el aumento del 400% en las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad. La presión social para una feliz Navidad aumenta si le agregamos que es una fecha en la que se promueve, también por todos los medios, el encuentro o reencuentro familiar con amigos, colegas o compañeros del trabajo. Abundan las fiestas que exigen más que etiqueta una sonrisa de plena alegría. Algunos son felices sin más. Otros se adaptan con o sin brindis de por medio y unos más se sienten tan inadaptados como quien va vestido de rojo chillante a un velorio. Los niños igual van siendo acostumbrados por los adultos a esperar los regalos que enlistan en sus cartas a Santa Claus, ya no tanto al Niño Dios que en muchos hogares dejó de tener su lugar reservado en el pesebre del nacimiento, como tradicionalmente se colocaba en la entrada de las casas o abajo del árbol de Navidad. Así era antes en muchos hogares, en la Nochebuena, el motivo del festejo era el nacimiento de Jesucristo. Ahora ni se le recuerda. Aunque algunas congregaciones cristianas cuestionan esta fecha del calendario romano y datan el nacimiento de Jesús en el otoño y no en el invierno, el mensaje religioso sigue siendo el mismo. Celebrar la llegada del Cristo que promovió el amor y el perdón y que condenó la violencia, la venganza y la avaricia. Emiliano Ruiz Parra, autor del libro Ovejas Negras, Rebeldes en la Iglesia, habla de Jesús como un libertario, pacifista, feminista, igualitario, rebelde y pobre. Jesús decía que la prioridad no es el culto, refiere este libro. Su ministerio es testimonio vivo de una iglesia solidaria y pobre, comprometida con la liberación de los empobrecidos y excluidos del mundo. Una iglesia con igualdad de derechos para mujeres y hombres. Una iglesia comprensiva que no amenaza ni excluye a nadie, abierta a todas las personas y grupos sociales que luchan por la justicia, la paz, la libertad y la felicidad. Una iglesia que respeta y reafirma la libertad de conciencia y la autoridad moral de las personas. Esa es la iglesia de Jesús según se lee en este libro y ese es el mensaje que cada vez escuchamos menos por todo el ruido de compras, abrazos y brindis que nos evaden cada Navidad del centro de este festejo. Y así, con nuestra complacencia o indiferencia, vamos marginando a cada vez más personas empobrecidas de la dicha navideña. No la dicha inicua que nos venden, sino la felicidad que nos da la paz, el amor, la amistad, la solidaridad, la igualdad y la libertad. El mensaje cristiano y católico es entonces que el Niño Dios renazca en los pesebres y sobre todo en los corazones.
Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Pues todo esto ya nos despertó el apetito. Sí, hombre, qué Y barbaridad. bueno, ¿qué te parece si nos haces el honor, ya que estamos aquí en fechas navideñas primero, de servir Jorge González? Sí, cómo no. ¿Cómo la ves? A ver si Con mucho sirves de gusto. algo, poquito, porque creo que está prohibido. ¿Está prohibido? Sí, eso dicen. Poquito, porque es bendito. Yo voy a pedirles, por favor, un poco de agua, porque recuerden que pues no puede el alcohol mezclarse con los antibióticos, porque elimina el efecto del antibiótico, y la verdad es que una vez que una de mis nachas aguantó 22 piquetes y la otra 18, no los voy a echar a perder con una copita, aunque sea de champán. Y no Pero vas a probar. con coca. No vas a correr el riesgo de probar porque puede potenciar el efecto, pero no lo sabemos todavía. No lo sabemos, además de que puedo correr el No quieras riesgo experimentar, Jorge. de haber quedado como coladera. Además, yo creo que lo importante es que los ensayos hay que hacerlos en los laboratorios, ¿no? O sea, Sí, claro. Ahora, yo me he preguntado varias veces el porqué del afán de la Iglesia de deshacerse de sus feligreses. Porque primero, y había cantidad de personas que eran devotas de un importante número de santos, pues los eliminan, ¿no? Que porque ya los de las otras iglesias decían pues que esto ya era caer en el cuando tienes varios dioses, en la idolatría, ajá. Sí. Y bueno, que eso no era lo correcto, pero tú le pides al santo como intermediario para llegar al Señor. No le dices al santo que Él te haga el milagro, porque luego por eso no te los hace, porque no sabes pedir, ¿no? Entonces es para que intervenga. Yo no entiendo. Mira, por ejemplo, el San Martín de Porres salió de las iglesias, ¿eh? Ya no está el San Martín de Era el Porres. santo negro y ya no lo encuentras en ningún lugar. Es Fíjate tú, un cuadro, aunque no estuviese en imagen, pero permanecía en un cuadro, el de la Dolorosa. El del Santo Niño de Atocha, que yo recuerdo que mi bisabuela ahí lo tenía, era su santo de toda la vida, fue. Y tampoco lo ves en ninguna iglesia. Además, el niño de Atocha es el leguá de los cubanos, de los yorubas. Es el sincretismo cubano. Sí, pero estamos hablando solamente del catolicismo. No me vengas a mí aquí con brujerías. Es que Santiago es brujo. ¿Verdad? Sí. Pues que nos diga cuál va a ser el número del melate. Entonces, yo no sé si esto, el dejar de que se escuche el órgano durante las misas,
ya no hay organistas. ¿Te das cuenta? Antes siempre estaba el órgano. Yo he reclamado estas situaciones a la iglesia porque les digo que tuvimos tantos y tantos músicos, compositores, que nunca en su vida vieron un papel pautado y que sin embargo tenían perfectamente educado el oído por la iglesia. Fíjate Porque que sí en fue- los pueblos podría no haber muchas cosas, pero el organito viejo ahí estaba. Fíjate que la iglesia formó a muchos músicos. No, pintores, escritores. Sí, pero hablando de la música, en los pueblos de Yucatán, a mí me tocó verlo. Y son de esas cosas que se quedan en tu memoria. Estos organitos en los pueblos se llamaban serafinas. ¿Tú no conociste las serafinas? Es un órgano portátil, Pequeño. pequeño, que los utilizaban sobre todo para las novenas, para los novenarios. Y de madera, con las Y banquitas de entonces madera. el que tocaba el órgano al mismo tiempo cantaba las letanías y todo lo de la novena. Había uno que a mí me tocó ver allá en Chuchulá, que tiene una voz privilegiada. Entonces corrió la versión que nos contaban a los niños de que, porque yo le preguntaba a él cómo empezó a usted a tocar el órgano y por qué tiene usted esta voz tan bonita. Y yo le preguntaba a mi abuela. Entonces mi abuela me dijo que los que mejor cantan son los pájaros, dijo, ¿no? Entonces cuando murió el anterior organista y cantor, le llaman cantores, maestros cantores, que se formaron desde la colonia, se formaron maestros cantores. Entonces que el encargado de señalar quién iba a ser el nuevo maestro cantor fue un pájaro, y que lo escogió a él, siendo niño, ¿no? Entonces, y que el pájaro le transmitió la voz que él tenía. Ay, qué bonita Esta es leyenda. una bonita leyenda. Sí, ¿Verdad? sí, cómo no. Sí. Pues yo creo que vale la pena mencionarlo. Ya tiene mucho tiempo que yo voy a una misa, a una iglesia, y no veo tampoco, pues, la música que finalmente te ayuda para que, pues, hagas los cantos que regularmente se realizan. Y ayer me tocó, curiosamente, que fui a la misa de la Guadalupana. Bueno, hasta batería tenían. Era un conjunto, bueno, más que alegre estaba todo el mundo. Era la batería, guitarristas, el pandero, la verdad, y cantan que, pues, con mucha alegría, y la gente, pues, se contagia y, pues, todo el mundo feliz, ¿no? Entonces, son de las pocas iglesias que yo he visto con tanto músico para una misa. Fíjate, Que San ya Jorge no se ve. ya no está tampoco en el santoral. No, ya no. Ya no está. No, pues es que ¿cómo le contigo dicen? y con... Fueron eliminados del santoral. Pues es que mira, contigo, con Jorge Salvat, por ejemplo, que era remujeriego. Hay muchos Jorges, sí. Santiago sí está todavía, o sea, Santiago de Compostela, que es todavía un santo Sí, vigente, además, y ¿no? además que piensa además que Jorge, por ejemplo, es un nombre que es como muy inglés, es muy anglosajón y es un poco protestante, ¿no? Y que creo que incluso, pues bueno, pues al eliminar hay que eliminar a ¿Lo los dices porque hubo muchos reyes? Hombre, y oye, mira... Pues y- aquí hay otro, pero la corona no se pudo. Oye, pues hablando del tema de los órganos, de los cantores y tal, allá en España sufrimos pues un auténtico robo en todas las iglesias, en muchas iglesias en España, robos en el sentido de decir de que vendieron a los anticuarios europeos, o sea, decir... Los cuadros. No, los cuadros, los órganos y todo ese tipo de cosas. Incluso te voy a decir una cosa, y cuando incluso allá había Cristos y había muchas vírgenes que eran negras y desaparecieron. ¿Pero sabes por qué desaparecieron? Porque en alguna medida la gente creía que, por ejemplo, que la Virgen era de color negro. No era de color negro, sino sencillamente se había hecho esa imagen se había hecho con marfil. Y entonces el marfil con el tiempo se oscurece, ¿no? Y entonces la gente decía, mira, una Virgen negra, la Bueno, morena. no, hay un Cristo negro y lo adoran como tal. Ya, pero bueno, pero Y te es quiero decir negro. que... Pero El yo de creo Campeche, que el Cristo de San Román es un Cristo negro. yo Sí. creo que la referencia Está hecho de ébano. es para señalar que Dios está independientemente del color, de la raza, ¿no?
ahí sí, y en eso creo que influye. Pero creo que la iglesia, te repito, no me explico por qué este ímpetu por acabar con su feligresía, no lo entiendo. En lugar de enriquecerla con, pues no sé, con más leyendas, con más cosas. Esto que tú decías de la alegría y todo, puedo entenderlo por el cambio generacional. Sin embargo, me resulta difícil aceptarlo, porque yo creo que cuando vas a la iglesia, bueno, cuando va uno entre los 14 y los 18 vas a conseguir novio, ¿no? Pero más adelante, pues sí, a eso vas a... Lo cual es muy correcto, porque imagínate que... Vas a acompañar a la mamá a la No, pero vaya, si lo busques un bar y luego porque te en quejes ese de que era un entonces, borracho, porque- ¿verdad? Porque O sea, hay que decir que a esa edad nos llevan a la fuerza a la iglesia. No, si vas con esa intención de a ver qué ves, ¿no? Depende de la colonia donde vivas. Pero la iglesia con el incienso, con el latín, conformaba un ámbito místico, mítico también, y te llevaba a reflexionar de muchas cosas, aun y cuando estuvieras joven. Pero de repente empezaron las rondallas, los mariachis, y lo que yo he comentado aquí, una vez vivo a una cuadra de donde está una iglesia, y no tenía nada que hacer. A las 6 hay una misa los sábados, y dije, ay, me voy a dar una vuelta, hace mucho que no voy a la iglesia. También me gustan porque tienen las cúpulas muy altas, entonces eso te da serenidad. Si tú entras a una iglesia y está semivacía, por ejemplo, y ves esa cúpula y te sientas un rato, aunque no reces, Te sientes tranquilo. te sientes muy tranquilo. Bueno, pues de repente empieza la misa y me empiezo a acordar de un exmarido. Y reacciono y digo, "Ay, pues estoy en la iglesia, ¿no? ¿Qué pasó aquí?" Nada, estaban tocando a Frank Sinatra. Era un CD con la música de misa de fondo de Frank Sinatra. Me levanté y me fui. Dije, bueno, pues, ¿qué es esto? eso? Si yo tan a gusto que podría estar viendo mi televisión sin estar pecando, y mira nomás a dónde vine. Pues sí tiene mucha razón, aquello del órgano que se escucha en la iglesia, pues es Fíjate, algo representativo. Exactamente. Fíjense que eso de latín, alguien definió algunas de las lenguas, ¿no? De los idiomas. Decía que, por ejemplo, el alemán era el idioma de la ciencia, ¿no? El inglés, sobre todo el inglés de Inglaterra, de la economía, ahí salieron los grandes economistas, John Smith y todos, Carlos Marx inclusive, en fin. Bueno, Carlos Marx era alemán, pero se formó en Inglaterra. El inglés, el de la economía, ¿no? El francés, el lenguaje del amor, ¿no? El español, el de la imaginación, e incluían el latín. Entonces el latín era el lenguaje para hablar con Dios. Y ahora Sí. si ya no hablamos latín, o si ya no se practica el latín, ¿cómo hablamos con Dios? ¿No? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Bueno, pues ya ves que dicen los protestantes que tienen teléfono rojo y que directo entra la llamada, ha de ser de Telcel. ¿Por qué no decimos salud a la mitad de este programa? En donde, bueno, pues queremos hablar de todo, un poquito, narrar cuestiones de experiencias personales y hacerlo muy light, ¿no? Así es, bueno, sí, ligero, como debe ser la vida. Hay que ver la vida con ligereza, ¿no? Con esa profundidad y densidad que muchos le dan. Porque ligero no es sinónimo de superficial. No, claro que no. Al contrario, ¿no? Es ligero de equipaje. Como No quería tan el poeta pesado. que... ¿Eh? No tan pesado. No tan pesado, claro. No te deja arrastre. Salud, Salud. salud y muy feliz Navidad. ¿Qué vas a cenar, Zule? Pues yo sí cocino. Fíjate, Tengo que Soleil, decirlo. Soleil casi cocina. qué Fíjate. bueno. Yo cocino pavo, cocino el espagueti, cocino la pierna, cocino la ensalada. Yo hago ¿Todo eso? ¿Y te das tiempo para hacer todo eso? Sí, cómo no, y además hago el postre. Oye, muy Mira. bien. Jorge, ¿cómo no te Y has además está en conseguido una los periódicos. esposa así? Algún día, o sea, no pierdas las No, esperanzas. pues sí, ¿Tú pues crees ya que velas perdiendo porque ya
Ya. Fíjate que no vayas a Entonces decir... ya no te voy a decir no te la consigas, sino ¿por qué no te has comprado una? No, Con su permiso, vamos a voy a comernos una recordarte lo botanita. que le decían a nuestro amigo el campechano, que es buena fecha para recordarlo, el periodista Oscar Alberto Pérez García, de Campeche. Pasaban los años y le decían, campechano, ¿por qué no te casas? Dice, un día de estos. Y pasó el tiempo. Y ya luego la pregunta ya era, campechano, ¿por qué ya no te casaste? O sea, Bueno, pero al mismo tiempo corrió la versión de que estaba casado con la boa, así es. ¿Qué tal está el...? con otro amigo. Ay, qué rico. A ver, pruébalo. Oye, sí es champán, ¿eh? Claro ¿Sí? que sí. Claro, sí es. ¿Y qué esperabas que era? No, nada, simplemente que sí es, o sea. Digo, óyeme, todo en este programa es auténtico, ¿sí o no? Auténtico. ¿Verdad? Es auténtico. La única falsa soy yo con todo este maquillaje. Pero pero todo lo demás es auténtico, Jorge González. Sí lo sé. ¿Qué podemos esperar? Bueno, ese era el siguiente programa del año próximo, pero más bien, ¿cómo podríamos resumir este año? Pues yo creo que no podemos dejar de pensar en una, lamentablemente, desesperanza por todo lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. Pero yo creo y soy de las que piensan que finalmente las cosas tienen que cambiar, ¿no? Yo creo que tienen que mejorar en este país. Y espero que tengamos una mejor, pues un país que tanto anhelamos todos, de tranquilidad, de paz, de esa seguridad que nos ha hecho falta y de no vivir en esta crisis que diario quienes damos las noticias, pues no es nada halagador estar informando de todo esto que está sucediendo, ¿no? Nos gustaría informar cosas también buenas, pero yo espero que las cosas cambien. ¿Y qué tantas cosas buenas han pasado, Zule? Pues por eso digo que no es nada halagador estar informando todos los días de lo que pasa, ¿no? Por eso digo, ojalá y también pasaran cosas buenas, pero... Sí, porque este año yo creo que ha sido particularmente inestable para todos. Porque, Ay. mira... Yo lo dije que alguien iba a llegó maravilloso, hay y magia dijo, ahí, mira, hay sí. magia, Sí. solita. Muy bien, pues irán sobre ella. Esta... No cayó sobre nadie, ¿verdad? Porque dicen cuando cae encima de alguien Te casas. Se casas, ¿verdad? Sí. Nadie se casará. No, mira, te para tocó? mi tristeza. No, nadie se casará, ni modo. Y esta inestabilidad, esta incertidumbre, es mucho más difícil de enfrentar que un problema. Porque un problema lo resuelves, intentas resolverlo, por lo menos. Y a veces se resuelve bien, a veces se resuelve mal. Pero cuando estás en medio de estas incertidumbres, de no saber hacia dónde vamos, en medio de declaraciones que un día afirman una cosa y al día siguiente es otra, ¿cómo puedes contemplar el futuro y cómo te da temor el presente? Dijo el señor Carstens, vamos a sacar una subasta de dólares. 48 horas después dijo, está el mercado cambiario estabilizado. No pasaron 24 horas cuando el dólar estaba a 15.15. ¿Y entonces qué pasó? ¿Verdad? Vemos las grandes construcciones y se echan la culpa que si hay inestabilidad, que si pretenden desestabilizar al gobierno, que se trata de informaciones pagadas. Puede ser que todo eso sea verdad, pero también es verdad que ahí están los ladrillos, ahí están las edificaciones, ahí están las casas y ahí está la falsedad en la presentación de documentos que garantizando o pretendiendo garantizar operaciones multimillonarias, ni siquiera se registraron frente a un notario. Son puras Claro. contradicciones, una serie de contradicciones permanentes que pues en lugar de darnos certidumbre, pues nos genera una mayor incertidumbre y pues un efecto negativo, ¿no? hacia las autoridades. Eso es la falta de credibilidad. Así es. O sea, se ha perdido mucho
en la política, en la economía. Pero creo que hay un bien que cuando se pierde difícilmente se logra recuperar. Se puede recuperar inclusive la paridad, mantener con el dólar, ¿no? Una paridad aceptable. Se pueden recuperar muchas cosas, pero la credibilidad, La una vez que se confianza. pierde, la confianza difícilmente se vuelve a recuperar. Entonces, ¿cómo va a tener credibilidad el secretario de Hacienda cuando obliga a todos a pagar impuestos, lo cual está bien, que todo el mundo pague impuestos, pero le pide a todos transparencia en sus operaciones, todo, y la operación que él hace para comprar su casa está impregnada de una opacidad muy grave. Es la menos transparente. Es la menos transparente dónde obtuvo los recursos, porque te piden todo eso en Hacienda. Hace una operación, tienes que decir de dónde, en fin, y cómo, y cuándo. Y él no está obligado a decir de dónde provinieron esos recursos para pagar esa casa, esa mansión que tiene en Malinalco. ¿Cómo puedes tú exigir esto que dices de los impuestos y hacer condonaciones a una empresa televisiva que ya en el ánimo popular está ubicada como una empresa que te está respaldando, que te ha llevado al poder, con la que tienes grandes negocios, y le quitas 1.800 millones de pesos de impuestos? Pero si tú debes 20,000. 40, vamos, 50,000 pesos, Van sobre ti. pero si vas 400,000, y si tienes una empresa mediana y tienes algunos desajustes durante 2 o 3 años, pudiera ser que te den esa cifra. Ah, no, pues entonces te llevan, pero como si fueras narco, ¿eh? El peor Como no se delincuente. llevan a los narcos, así te llevan a ti. Entonces, bueno, Es que la verdad es que estamos viviendo las últimas semanas, o los últimos meses, pues se están dando una serie de noticias que la verdad es que son perturbadoras, ¿no? Pero incluso me doy cuenta que ante esas noticias, pues nosotros se escribe, se hace literatura, se hace plástica, se hacen movilizaciones, ¿no? Y al final yo creo que lo interesante es dejarse de literaturas y de historias, y lo que hace falta es aplicar la ley a todo el mundo. O sea, esa ley que nos exigen a todos los ciudadanos, que se aplique a todo el mundo. Es que el O sea, ciudadano pero eso hay que está aplicar la ley, no indignado. hay que hacer nuevas leyes. Existen unas leyes, aplicar las leyes. es Aplicar que al la ley. ciudadano sí se le aplican las leyes, Por eso, Santiago, pues que pero sean a los los demás Pero no. a todo el mundo tienen que aplicarse la ley. O sea, Hay que una todo el mundo indignación generalizada por todo lo que estamos viendo, lo que está pasando. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que nosotros, o sea, nos estamos quejando. Y se suele decir siempre que pues el quejido no deja de ser el grito del esclavo. Y que el dueño, o el amo, o el jefe, pues ¿qué más quiere que la gente siga quejándose? Porque eso le encanta. No hay que quejarse, sino decir, bueno, hay que aplicar la ley. O sea, y exigir que se aplique la ley. Y bueno, ya hay un panorama hay que muy quejarse distinto. y en el sentido de protestar, hay que Ya. protestar. No la actitud quejumbrosa, sentarse en una piedra y ponerse a llorar. No, pero también hay que coger... La queja debe transformarse en protesta, Sí, en efectivamente. indignación, Efectivamente, y después Pero fíjate exigencia. en exigencia. Y en exigencia. Como Claro. también anuncia el alto comisionado para la ONU en Derechos Humanos que se va a desatar una campaña en contra de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, bueno, 42 desaparecidos y el que ya recuperaron supuestamente sus cenizas. Sí, Alex Romero. Y resulta, ¿no?, así casi de inmediato, 48 horas después, que empiezan columnistas a hablar de que los jóvenes de las normales rurales no tienen a Juárez, no tienen a Madero, no tienen a ninguno de los personajes de nuestra historia en sus paredes. Tienen al Che Guevara, tienen a Fidel Castro, tienen a Lucio Cabañas, que son células comunistas, que son células de guerrilleros, que, oye, les cae todo, todo. Tienen a estos, es verdad, pero sí tienen a Zapata, Claro. tienen a Villa, tienen a Morelos, claro. Pero además de esto, ¿qué van a hacer? A ver, ¿cuál va a ser su pensamiento? ¿El de los de Harvard? No, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces tienen que estar peleando por una justicia social. Y si a esa pelea tú le vas a llamar comunismo, bueno, pues ya estamos fregados Bueno, todos. yo quisiera Todos saber somos qué comunistas. tienen estos egresados de Harvard, a qué íconos de Claro, nuestra ¿quiénes historia son? tienen, No, claro. sí, ¿cuáles son a los que adoran, no? O del mundo también, Claro. porque Claro. eso también es importante. Y vemos esta situación. Y después sale el secretario de Marina, fíjate tú.
y empieza a salir el secretario de la Defensa. Y estos que han sido verdaderamente señalados así con índice de fuego por su cercanía a todas estas zonas a donde se siembra amapola en Guerrero, son los que salen a decir que están manipulando esos padres, nadie les duele. Y luego sale el señor Peña Nieto y dice, tenemos que olvidar. Hay que superar. Hay que superar el dolor, olvidarlo. Son más los guerrerenses que quieren la paz que los que quieren que sucedan estas cosas. No, pues no son los guerrerenses, todos queremos la paz. Todos queremos la seguridad. No quieren la guerra, quieren claro la paz. que no. Creo que la guerra nadie la quiere. Por supuesto que no, sobre todo si en ello va implícito que te van a llevar a tus hijos al baile. Y luego hacen esta campaña, por ejemplo, turística en Guerrero, que nos den la torre a todos. Porque la marca es México. Y Acapulco es México. Y Cancún es México. Y todos Cancún lados es México. Y entonces dices, a ver a qué hora se les ocurre por rescatar supuestamente y entrecomillado un lugar, afectar todo lo demás con una campaña de esta naturaleza, ¿no? Así es. Entonces vemos todas estas cuestiones que son de lógica, no son ni emanadas de intereses, ni de grupos, ni de cercanía o lejanía con el poder, son de lógica. Y ves que nadie las escucha. ¿Cuántos del decálogo, cuántos analistas y cuántos especialistas han dicho que no va a servir de nada? Que poner, por ejemplo, un 911, ¿no? Que porque ese es internacional y a mí qué me importa que sea internacional, si voy a marcar el 911 y me van a decir, esta es una grabación, su llamada será grabada para un mejor control del monitoreo. Si está sospechando que hay delincuentes en la cercanía de su casa, marque 1. Si ya le tocaron la puerta, marque 2. Si lo que tiene es un secuestro, marque 3. Si es su hijo, marque 4. Si se trata de su mujer, marque 5. Si es toda la familia, marque 6. Si es usted el que está siendo agredido, marque 7, ¿no? Y ya cuando llega el 9, ahora espere el 0. Para que una operadora le atienda. Pero hay otra. Dicen, si está usted, si va usted a ser violado, apriete el asterisco, porque... Vámonos al corte, enseguida volvemos. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Bueno, pues después de este simpático chascarrillo navideño,
¿Qué contemplas? Un bonito panorama aquí en este canal, eso es lo que contemplo. ¿Qué contemplo en el futuro? En el presente. Es que no podemos hablar del futuro. Sí, no, alguien decía, resuélvame esto en el corto plazo, porque en el largo plazo, quién sabe si viviremos. En el hoy, coincido, lo cual me da mucho gusto, con Lilia, con Zuleika, que vivimos en este momento un momento de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar hoy, pero pesimista como soy, y espero equivocarme, el 2015 va a ser un año muy duro para todos, para la mayoría de los mexicanos, y pueden suceder acontecimientos que sacudan aún más a este país, y yo no sé si sea para bien, porque tenemos un país devastado, pero también desmantelado. No hay fuerzas organizadas, políticas. El PRD está en el total descrédito, el PAN igual, Morena también ha sido salpicado por estos escándalos de corrupción, de manipulación, de cinismo, en fin. El Verde ya tiene sello de chantaje, el Panal no El es Verde mayor es un cosa. nido de impunidad, de abusos, de atropellos, lo vemos a nivel nacional, local, en fin. Y el Panal, pues no existe, ¿no? Y los nuevos partidos son, pues no sé ni cómo se llaman, ¿no? Uno de humanista y el Partido otro Humanista, de concertación Encuentro Social. en fin, encuentro social. La verdad, es para reciclar políticos, chambistas y... Vete en fin, tú a saber qué. a ver qué. Entonces, ¿en quién va a confiar la sociedad? ¿Cuáles son los nuevos liderazgos? ¿Surgirán acaso estos nuevos liderazgos? ¿Quién sabe? No, es difícil. Porque, por Que ejemplo, los viejos ya están desacreditados. un liderazgo real lo ejercía el doctor Mireles en Michoacán. Claro. Un liderazgo real. ¿Y qué pasó? Se convirtió en un elemento de peligro para que se pudieran postular los candidatos o llevar al gobierno a la gente que ya se tiene designada para ello. Dijeron, pues hay que meterlo a la cárcel, no hay que dejarlo salir. Una voz que estaba allí crítica, independiente, con cierta autoridad moral, pero también algo pasó, el del padre Solalinde, ¿no? Por decirte, el defensor de los migrantes, Javier Sicilia, pero no crecieron, ahí se quedaron, y también algo se enturbiaron sus voces. Pero igual pasó con Martí. Con Martí también. Igual pasó con la señora Wallace. La que fue pero, postulada. ¿qué pasa? Y Pues todos, yo creo que todos tenemos nuestro propio expediente de vida. Y en ese expediente de vida yo creo que algunos registraremos cosas de las que no nos sentimos muy satisfechos. Y que pues la autoridad se entera y sabedores ya, porque lo investigan antes, de las cosas que te duelen, bueno, pues por ahí te dan. Recuerda que la Wallace inmediatamente dijeron que sus negocios eran los espectaculares, que por eso los había puesto todos los de su hijo, porque además era una forma de presionar para que le dieran las licencias. Y tal vez la señora tenía espectaculares y qué bueno que los usó para lo de su hijo, pues bueno, puede. ¿verdad? Claro. Ahí criticable hubiese sido que tuviera 20 espectaculares y que los rentara a todos y que no anduviera, le claro, ningún difusión beneficio. a lo de su hijo. En el caso del señor Martí, pues también hay que recordar que había hecho recientemente una operación de venta de todas sus empresas y en la que quién sabe cómo quedas. Entonces ahora resulta que pues que el decálogo está muy bien. En el caso y así nos podemos ir, o sea, de inmediato viene una andanada de críticas para denostar a quienes no piensan igual, Sí, a quienes así protestan, a quienes sacan. De inmediato viene el ataque. Una campaña de burdo, lodo, sí. las campañas de lodo. Igual, bueno, está el caso de Javier Sicilia y del propio Alejandro. ¿En qué momento? Y lo hemos visto porque pasó hasta con el general últimamente, hombre. Sí. Te dicen, no, es que mira, tu hijo era traficante. Pues
tú no lo sabías. Y entonces te empiezan a envolver con una serie de informaciones acerca de la víctima o de tus propias cuestiones y pácatelas. Ahí ya te agarraron. Bueno, al general al de Tamaulipas, de inmediato, ¿qué sospecha? Que ande con 200 y pico mil de pesos. ¿Qué sospecha que ande en un carro? ¿Qué sospecha que ande sin guarros? ¿Quién era la mujer que lo acompañaba? No iba solo, también había otro fulano. Oye, cuando 100 cartuchos ahí tirados, pues no es un crimen pasional, ¿verdad? Ni es un ladrón que le iba a quitar 200,000 pesos. Bueno, entonces, lejos de darte la información verdadera, a la víctima de inmediato la convierten en un ogro, ¿no? En un delincuente, en una moral, en cosas por el estilo. Y otros se conforman con las premiaciones. Mira, Jacobo Zabludovsky sale de Televisa, un tiempo se aleja, empieza los programas de radio, hace críticas muy serias, empieza a escribir, lo leo y dije, ay caray, pues este no es el Jacobo que yo conozco, pero qué bueno, porque además, bueno, pues tiene mucha cultura, una gran preparación, etcétera, y escribe muy bien. Y ya eran muy críticos sus análisis, pero le dan un premio por el presidente. Y entonces la escritura se voltea. Pero además no olvides una cosa. Su programa está en Radio Centro, que es una de las empresas que está participando en la licitación de un nuevo canal también. Claro, entonces ofrecerte que vuelvas a las cámaras y que tal y tal, y bueno, ahí hasta ahí llegó. Sí, y que vuelvas a hacer campañas en pro de no sé qué, como hizo en su día, ¿no? Así es, claro. Son intereses. Claro, entonces los vemos cómo se van manejando en diferentes rumbos y contradiciéndose abiertamente sin importarles mucho. Sergio Sarmiento fue lo mismo, al principio habló de las manifestaciones, del grado de hartazgo, de Ayotzinapa, y luego para después hablar de los comunistas. ¿Y Denise Dresser? Creo que se mantiene en una línea, ¿no? Sí. En una línea bastante crítica. Así es, muy crítica. Bastante crítica. René Delgado también, hay otro periodista, es una voz también. René Delgado. Sí, que no solamente. Sobre aviso. Y Templo Mayor. Y Templo Mayor, así es. Y Templo Mayor. Pero bueno, pues vamos a esperar. Porque Nuño, el secretario técnico de la presidencia, se refirió también que no le van a hacer caso a la plaza pública que pide, ¿qué? Que pide escándalos y no sé qué, pero tampoco a lo que piden algunos articulistas. ¿No te sentiste aludida? No, yo lo que me he sentido es seguida. Dice Ricardo Reina, que es quien maneja toda la postproducción del programa, y la producción también, parte de toda esta producción, que dice que si soy pitoniza, ¿no? Que le preste yo mi bola de cristal. Pero pues no es bola de cristal, es vejez, ¿no? Tú has de echar mejores. ¿Por qué no nos leemos las cartas? Porque son gitanos, y entre gitanos no se leen las cartas. No, entre gitanos no se lee la Buenaventura, dicen. Bueno, otros dicen las cartas. También. Zuleika, nos vamos. Qué Muchas gusto gracias. que estés aquí. Gracias por la invitación. Sí, porque siempre está atrás de cámaras. Siempre Zuleika, está ¿verdad? atrás de cámaras, chambea durísimo. Siempre estoy allá escribiendo todo lo que ustedes dicen. Sí, hablando con los panelistas, con los invitados, los temas de los programas. Oye. Lidiando con ellos, porque a veces te confirman su asistencia. Eso y a es, última hora te avisan lidiando que no. y rogando muchas veces. Pues hacen bien, porque luego ya ves cómo les va. Sí. Y yo los que vuelven no sé por qué lo hacen, pero sigan viniendo. Jorge. Lilia, muchas felicidades. Nada más, así seco. Un abrazo. No, mi regalo. Entonces, No. Que pagues, dice. No. Un abrazo es el mejor regalo. No. ¿Verdad, Zuleika? No, Pues para es que sí, el pero amor, sí. el amor Pero se sí, demuestra puede ser en la nómina también. con dinero, ¿no dice? Oye, pues feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Y en vasco solemos decir, Sorionak eta egu berrión.
Pues lástima que no sepamos maya, porque si no te la regresábamos. Por aquello de Notentumas. Muchísimas gracias. How could so much love be inside you?